Sí que aquí estoy. Nunca me he considerado muy manitas. Claro, hago un poco de carpintería por mi cuenta, de ahí la existencia del cobertizo, pero soy más constructor que manitas, y nunca me había enfrentado a nada del tamaño, la escala o la complejidad mecánica de una incubadora. En algún momento, quizá por imprudencia o egoísmo, decidí que lo más efectivo sería desmontar todas las piezas y volver a armar la incubadora desde cero. Y, por supuesto, todas las piezas del interior se desarmaron y no volvieron a encajar. Así que he llegado a la conclusión: arreglar la incubadora está fuera de mi alcance. Lo mínimo que mi esposa podría haber hecho era dejarme un manual de instrucciones o decirme cómo demonios se las arregló para romperla hasta tal punto, pero no, porque, como ella misma dijo, arreglar es cosa de hombres. Así que durante los últimos meses he estado solo, atrapado en un cobertizo, con una incubadora cada vez más rota. Pero no empezó así. Si uno creyera en el designio del destino, entonces la incubadora rota comenzó con una sola cita médica. 12 de junio de 2023. Me senté pensativo en una sala de espera estéril, con la mirada fija en la placa de madera marrón. Doctora Anne Meads, ginecóloga obstetra. La mejor de las mejores, según mi esposa. Los problemas imposibles merecen soluciones imposibles. Casi salté de mi piel cuando la puerta se abrió bruscamente. Por favor, únase a nosotros. Me senté junto a mi esposa y observé su rostro con cautela. Sus ojos rojos e hinchados y su maquillaje manchado de lágrimas me dijeron todo lo que necesitaba saber. La doctora se aclaró la garganta. Como le decía a María, lamentablemente no hay nada que podamos hacer. Médicamente, es que, no es, su sistema reproductivo no está. La doctora nos miró vacilante. Apartamento para el parto. Inhóspito. Lo había oído incontables veces. El cuerpo de tu esposa es inhóspito para el desarrollo de un feto. Incontables citas, incontables salas de espera, incontables ginecólogos después, y la respuesta seguía siendo la misma. Inhóspito. No me dieron ninguna explicación, ningún detalle, ninguna patología, gracias a la insistencia de mi esposa en invocar la IPA. Y sí, claro que respeto la privacidad de mi esposa, pero imagínate lo frustrante que es desembolsar miles de dólares solo para escuchar la misma opinión experta una y otra vez. Inhóspito. Menudo misterio médico. ¿De verdad no me vas a hacer FIV ni siquiera pastillas? Es imposible. La voz de mi esposa empezaba a quebrarse. Por favor, vinimos aquí, por ti. Por ayuda. Mi esposo puede pagar cualquier tratamiento, deja de intentarlo, aconsejó la doctora, con la voz apagada a pesar del tono compasivo. Me pregunté cuántas veces ensayó una conversación exactamente igual. Quizás un nuevo pasatiempo, una mascota. La interacción social puede ser terapéutica. Para mi esposa, esas triviales palabras de despedida fueron sabias recetas. Primero vinieron las gallinas. Luego, un pequeño jardín para las gallinas, con una conejera rosa pastel. Y luego, por supuesto, la incubadora. La necesitamos para cuidar a las gallinas. Insistió mi esposa la primera vez que vi la incubadora de 1,6 metros de altura, torpemente colocada en un rincón del cobertizo. Para ella fue fácil decirlo, ya que la compré con mi dinero. Mi esposa insistió en que estas nuevas incorporaciones al hogar la ayudarían a manifestar un embarazo. Es una buena energía maternal, decía mi esposa. Ella creía que todo era cuestión de la onda. Pensé que estaba completamente loca. Pero mi esposa parecía prosperar con sus nuevos juguetes. Se pasaba horas cuidando a las gallinas o encerrada en el cobertizo con la incubadora. Nuestra nueva ama de llaves, Carolina, recomendada para interacciones sociales, la seguía por toda la casa, escuchando sus largos discursos y ayudándola con las tareas del hogar. Las dos parecían ir como la seda. Con Carolina cerca, el ambiente en casa parecía mejorar. Y entonces, sucedió lo imposible. En octubre de 2023, mi esposa quedó embarazada, pero Carolina también. La noticia del embarazo de Carolina me dejó furiosa al principio, pues había incumplido su contrato de trabajo, pero cuanto más lo pensaba más extraño me parecía. No tiene sentido, dije al confrontarlos. Siempre está en casa. Y aunque salga, sale contigo. ¿Cómo demonios se quedó embarazada? Inmaculada Concepción, explicó mi esposa, gesticulando con entusiasmo ante los resultados del traductor de Google en su iPhone. ¿Está claro, Carolina? Concepción Inmaculada. Un regalo. De Dios.
Toda la energía femenina de la casa nos ha embarazado a las dos. El doble de hijos. Ay, es un milagro doble. Mi esposa se negaba a reconocer mi negatividad. Parecía creer de verdad que nuestra ama de llaves brasileña era una especie de talismán divino femenino que Dios mismo le había entregado personalmente. Su poder femenino era tan abrumador que las había embarazado a ella y a mi esposa. Desde ese día, todo giró en torno a Carolina. Si al principio mi esposa y ella parecían muy unidas, ahora eran literalmente inseparables. Dondequiera que mi esposa iba, Carolina estaba a solo 2 pasos de distancia. 2 embarazos, 2 barrigas, 2 pares de pasos resonando por los pasillos. Iban juntas a clases de preparación al parto, contrataban a la misma matrona, iban al mismo ginecólogo, compraban los mismos artículos para bebés, todas actividades de las que ahora estaba excluida. Las citas, reuniones o clases parecían programarse en los peores momentos, en mis semanas de trabajo más ocupadas o cuando estaba de viaje de trabajo. Y esas citas a las que podía asistir, bueno, se cancelaban fortuitamente en el último minuto y se reprogramaban para otro día al que no podía acudir. Fue como si me estuvieran reemplazando en mi propio matrimonio. Tras meses de ser tratado como un extraño, finalmente cedí. Estábamos a punto de cumplir 9 meses y no había ido a ninguna cita médica con mi esposa. Solo quería asegurarme de que mi esposa y mi bebé estuvieran a salvo. ¿A que no es descabellado? Entonces, en mi hora de almuerzo, llamé al médico de mi esposa y le solté una serie de preguntas sobre el bebé. ¿Cuándo era la fecha prevista del parto de mi esposa? ¿Cómo habían ido las citas? ¿Qué podía hacer para prepararme para la llegada del bebé? Hice una pausa para tomar aire. Hubo silencio en la línea. El médico respiró profundamente. ¿Está seguro de que está embarazada? Sí, claro que lleva meses así. Espera, ¿no la has estado viendo? ¿Ha estado yendo a tus revisiones, no? Me costó pronunciar las palabras, confundida. Otra pausa en la línea. No debería decir esto, pero creo que hay motivos para preocuparse por su seguridad. ¿Qué? ¿Está bien? ¿Estará bien el bebé? María no puede tener un bebé. Le hicieron una histerectomía radical hace 15 años. Regresé a casa en silencio, con el pie a fondo en el acelerador y los nudillos blancos de tanto agarrar el volante. Me desvié hacia la entrada, salí del coche a trompicones y me detuve en seco. Allí estaba mi esposa, de pie serenamente en el porche, meciendo un pequeño bulto blanco en sus brazos. Estaba envuelta en blanco, la ropa de posparto que me había enseñado, un rostro inquietante y sereno. No podía identificarlo con exactitud, pero algo no encajaba. Llegas temprano. Está aquí, luché por recuperar el aliento. Ella miró amorosamente al bebé en sus brazos. Adorable, ¿no es así? Pero ¿cómo es posible? No puedes, no deberías andar por ahí llamando a la gente y difundiendo mentiras. Me dejaste un buen lío que limpiar. Por fin levantó la vista de mecer al bebé, con su mirada acerada que ahora me llegaba al alma. Tiene tus ojos, ¿sabes? No lo entiendo. Ese no es mi hijo. No puedes quedarte embarazada. Ella pone los ojos en blanco. Claro que no puedo. Pero resulta que una jeringa para pavo puede hacer un montón. Seguro que no te crees las chorradas de la Inmaculada Concepción que te conté. Carolina, susurré, con repentina claridad. Eso era lo que faltaba. Mi esposa se detuvo a mitad de la roca. ¿Dónde está Carolina? Desde el doble embarazo, Carolina no se había separado de mi esposa ni un segundo. Era su compañera, su perrita faldera, su sombra. El espacio a su alrededor parecía inusualmente vacío. Mi esposa apretó los labios en una sonrisa burlona. En la parte de atrás. Salí corriendo por el lateral de la casa hacia el patio trasero, con un pánico infernal en mi cabeza. Algo andaba mal. Algo andaba muy mal. Miré frenéticamente alrededor del patio. La hierba había sufrido una alteración reciente. Zonas enteras estaban enmarañadas. Marcas recientes de garras marcaban la tierra. Casi se podían seguir las huellas de pisadas por el patio, pesadas y tambaleantes. Casi se podía ver dónde alguien podría haber caído, forcejeado, revolcado. Donde se había empecinado. Donde había intentado arrastrarse. Desde algún lugar a lo lejos llegaba el zumbido apagado del vinilo del viejo tocadiscos Victrola.
Pero luego sé que está creciendo fuerte y los árboles y arbustos colgaban flácidos e inmóviles, con una viscosidad, una humedad, un peso que antes no estaba allí. ¿Quién hubiera creído que vendrías? El calor sofocante del verano hizo rodar gotas de sudor por mi espalda. Manos, el aire estaba cargado de humedad y de un olor metálico empalagoso. Tocándose las manos, no era rocío, ni la típica pegajosidad del verano. No, no. El olor, la música, venían de, extendiendo la mano, el cobertizo. Tocándome, tocándote, la música alcanzó su punto máximo cuando abrí de golpe las puertas del cobertizo. Mis ojos se quedaron vidriosos por un segundo. Solo vi rojo. Sangre fresca, pegajosa y empapada. Salpicaba el techo, las ventanas y las paredes. Empapaba el marco de madera. Goteaba del cobertizo sobre el césped. Sobre la mesa de trabajo yacían herramientas manchadas de sangre. Un cúter, una sierra circular, un cuchillo de cocina, un martillo y una abrazadera. A lo largo del filo dentado de la sierra aún se veían trozos de tejido y carne. Pero la mayor parte de la carne, los colgajos de piel y los trozos irreconocibles de vísceras arrancadas yacían en el suelo, flotando en charcos de sangre. Carne misteriosa en salsa de arándanos. Y en un rincón del cobertizo, apoyado contra la pared, hay un cuerpo desmoronado y mechones de pelo castaño oscuro enmarañado que sobresalen por debajo de una tabla de madera. Carolina está en el mismo rincón del cobertizo que el día que la conocí. Solo que esta vez, hay mucho menos de ella, en ella. Quiero gritar pero no me sale nada. El parto fue duro para ella. Mi esposa apareció detrás de mí. Sus órganos están en el maldito suelo, María, susurré, eso no es trabajo de parto. Bueno, sonrió alegremente mi esposa, no veo ningún problema en eso. ¿Qué coño te pasa? La gente va a preguntar por ella. La agencia. Los vecinos. ¿Dónde está tu empleada doméstica? ¿Qué le pasó a Carolina? ¿Cómo les vamos a responder? Empecé a entrar en pánico al darme cuenta de la realidad. Mi esposa ladeó la cabeza, con los ojos abiertos y fingiendo inocencia, y dijo, ¿qué ama de llaves? No recuerdo ninguna. ¿Ves? Es fácil. Dios mío, mascullé, resistiendo las ganas de vomitar, hay tanta sangre. No podemos dejarla aquí. Ya cumplió su propósito, suspiró mi esposa y se encogió de hombros con indiferencia. Y yo hice lo difícil. Tú no hiciste nada, así que ahora puedes limpiar el desastre. ¡Genial! ¿Todo esto solo por un niño? Espeté. Nuestro hijo, Clyde. Nuestro hijo. Y te agradecería que no dijeras palabrotas delante de Georgie. María dio media vuelta y entró en la casa a grandes zancadas. Me volví hacia Carolina. El tocadiscos crujió y emitió un estallido. Dulce Caroline, wow, el cuerpo se estremeció ligeramente. Creo que nunca pudieron, maldito rigor mortis. Vomité por todo el suelo del cobertizo. Sucede algo curioso cuando las cosas se desmoronan. Por mucho que intentes volver a colocarlo todo en su sitio, nunca vuelve a encajar como antes. Quizás por eso la gente rara vez decide reensamblar los cadáveres para su eliminación. Así que no sé por qué sigo intentándolo. La limpieza fue la parte fácil. Pero mucho después de haber lavado toda la sangre de las paredes y recogido todos los escombros dispersos, sigue ahí. De lado, completamente entreabierta, en el congelador del cobertizo. Le faltan algunas piezas, pero tiene demasiadas para volver a guardarlas en su caparazón. Lo intento una y otra vez, pero las piezas parecen tener vida propia. Parecen multiplicarse y expandirse con el tiempo y se niegan a volver a encajar. Me siento como si estuviera perdiendo la cabeza. Mi esposa dice que si no llamamos al problema por su nombre, desaparecerá. Entonces, con esto en mente, ¿hay alguien interesado en comprar una incubadora rota?